Dios siempre tiene una palabra pertinente para lo que mi corazón necesita esta mañana. Okay, así que cuando la palabra nos hable, cuando recibimos la palabra esta mañana, yo te animo, piensa en ti. No pienses en lo que, mi pareja debería escuchar esto, o mi hijo, mi papá debería escuchar eso, o mi vecino. No, esta mañana, di conmigo, este mensaje es para mí. Dilo otra vez, este mensaje es para mí. Sí, ya había algunos que dicen, este mensaje es para ti. No, es para mí. Ok, pero es bueno cuando tenemos la libertad de venir en la casa del Señor y de escucharlo de esta manera, sabiendo que Dios habla al que quiere escuchar. Okay. Vamos a hacer una oración esta mañana. Te voy a pedir que pongas tu mano sobre tu pecho y que repita esta oración conmigo. Padre Celestial, dilo conmigo. Padre Celestial, esta mañana te presento mi corazón. Yo declaro que es tierra fértil para tu palabra. Siémbrala y que lleve mucho fruto. Te abro mis oídos, te abro mi entendimiento. Estoy listo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Si lo crees, di amén. Aleluya. Abre tu Biblia, por favor, en la primera carta de Corintios. Primera carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en la ciudad de Corinto, capítulo 13. Mi esposa comenzó a compartir sobre este pasaje la semana pasada y el capítulo 13, como varios sabemos, es lo que muchos conocen como el capítulo del amor. Que habla sobre el amor. Y es importante una vez más reconocer cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Por qué es que Pablo le escribe esto a la iglesia en Corinto? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Podemos hablar de la Biblia, podemos hablar de la historia y se puede quedar en eso, en una bonita historia. Pero por eso tenemos que aprender y recordar que la palabra de Dios es para mí y es para hoy. ¿Sí está aquí o ya se fue? Ok, algunos como que me vieron, no, ya regresé. Ok, qué bueno. Capítulo 13, verso 4 y 5, son los versos que vamos a leer el día de hoy para que los vaya abriendo. 1 Corintios 13, 4 y 5. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corinto porque la iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Era una iglesia imperfecta como nuestra iglesia. Era una iglesia imperfecta como cualquier otra iglesia. Era una iglesia que quería buscar a Dios, una iglesia que tenía el mover del Espíritu Santo y había problemas aún en medio de todas las situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Okay. Eso es una de las cosas que a mí me animan, iglesia, el hecho de que la Biblia no oculta que tenemos problemas. La Biblia no oculta que somos imperfectos. Y la Biblia nos muestra que Dios obra aún en medio de nuestras imperfecciones y nos da un camino más excelente. Nos muestra el camino y nos da palabra de aliento y nos da palabra de corrección y nos da palabra de exhortación. El tema esta mañana. Bueno, vamos a leer estos pasajes. Empezando ahí en el verso 13, en el capítulo 13, verso 4 y 5. Permítame, tengo que llegar ahí. Verso 13, capítulo 13, perdón. Y yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Es el pasaje que vamos a leer esta mañana. Lo voy a leer otra vez, verso 4 y verso 5. Dice, el amor es paciente y bondadoso.
Voy a empezar otra vez. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Verso 5. Ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. La semana pasada, mi esposa nos habló sobre la paciencia y sobre que el amor es bondadoso, que el amor es amable. Son dos características que el amor ofrece. Ofrecemos paciencia, ofrecemos bondad a otros. Las siguientes partes, las siguientes descripciones del amor, iglesia, el apóstol Pablo como que cambia. Ahora les voy a decir lo que no ofrece. Ahora les voy a decir lo que el amor verdadero deja de hacer. De lo cual nos libera. Nos libera, el amor nos libera de los celos, de lo que otros tienen que yo quiero tener. Me libera de mi propia imagen, de mis descuidos, de mi propia agenda y de mis heridas del pasado. Esta mañana quiero que tengas en la mente esto. El amor suelta. El amor deja ir. El amor verdadero, el amor de Dios, libera. Y cuando decimos el amor de Dios, el amor que Él nos ha dado a nosotros, pero es el amor que nos ha dado a nosotros para que nosotros también lo demostremos a otros. ¿Sí me escuchas esta mañana? Esto no es nada más para recibir lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero es lo que Dios quiere que tú y yo ofrezcamos a los demás. El amor suelta. El amor nos libera. Quiero hacerte una pregunta, iglesia. Piensa, ¿cuál es una de las cosas más difíciles que has tenido que soltar en tu vida? ¿Cuál es una de las cosas más difíciles que has tenido que dejar ir en tu vida? Quizá una relación, quizá un sueño no cumplido, quizá una ofensa que no te vinieron a pedir perdón. ¿Cuáles son? Piensa, quiero que tomes un momento para pensar, ¿cuál es eso? ¿Cuál es esa cosa que has dejado ir? ¿O que te ha costado dejar ir? O que, si somos honestos, que a veces ni siquiera queremos dejar ir y que a lo mejor todavía la tenemos ahí. El amor verdadero es fundamentalmente un acto de dejar ir, un acto de soltar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, que entregó a su Hijo unigénito. El amor verdadero es soltar, hermanos, y es soltar de una manera repetidamente. Es de maneras pequeñas, en lo diario, en lo cotidiano, es en las maneras grandes, es todos los días, es dejar ir las diferentes cosas de las cuales vamos a hablar esta mañana. Te voy a hablar de 5 cosas que tenemos que dejar ir. 5 cosas que tenemos que hacer a un lado. 5 cosas que tenemos que traer liberación a nuestra vida para que el amor de Dios fluya en nosotros. El amor suelta ese deseo de tener lo que otros tienen. Eso es lo que la palabra dice, celos. No es celoso. La segunda cosa que te lo voy a decir primero, después voy a darte un ejemplo de cada una de ellas. El amor suelta su propia imagen. ¿Qué significa eso? Que no es fanfarrón, no es orgulloso, no es el que está inflado nada más y quiere que lo vean. Eso significa ser fanfarrón. El amor deja ir su propia imagen. El amor deja ir el descuido, la negligencia, no es ofensivo. Ahí nos vamos a detener un momento. El amor suelta su propia agenda, su propio interés, no exige su propia manera. Y finalmente, el amor suelta el ayer. Esa es la difícil.
El amor suelta el ayer. No lleva registro. Cuando dice la palabra que el amor no es celoso, hermanos, hay que entender esta palabra. La palabra celos en la Biblia se puede usar de dos maneras, de una manera positiva, de una manera negativa. Cuando está hablando de una manera positiva, no sé si recuerdes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios da los mandamientos, dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Es un Dios que tiene una devoción apasionada por su pueblo. Es un Dios celoso, que tiene fervor. Cuando decimos que tenemos un celo por la casa de Dios, es que amamos la casa de Dios, es que tengo una devoción por la casa de Dios. Aquí Pablo no está hablando de ese celo. Aquí está hablando de un sentimiento cuando tengo un resentimiento cuando alguien tiene lo que yo quiero. Así de sencillo. Cuando Dios le da la bendición a alguien y a mí, en lugar de gozarme, me da coraje. ¿Alguien entiende lo que le estoy hablando? ¿Sí? Cuando me doy cuenta que Dios le responde a alguien más, pero no me responde a mí. Cuando veo que Dios está prosperando a alguien más y yo siento que las cosas no van bien para mí, y eso genera resentimiento en mí y empiezo a desear lo que otros tienen, pero no con un deseo puro, sino es un deseo que viene de un resentimiento. Bueno, muchas veces hemos escuchado este pasaje en el libro de Romanos capítulo 12, verso 15, dice: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Y muchas veces pensamos, bueno, pues vamos a alegrarnos, que cuando yo tengo un gozo, que otros se alegren y nos gozamos aquí en la iglesia. Hermano, muchas veces es fácil decirlo, pero cuando yo estoy en medio del problema y alguien más se está gozando, yo tengo que aprender a gozarme aún en medio de mis circunstancias. ¿Sí me va siguiendo? Tengo que aprender a gozarme en el gozo de otros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la casa de Dios, todos somos familia, todos somos hijos de Dios. Y si algo te está afectando positivamente, entonces yo también debo gozarme, en lugar de que eso a mí me cause enojo, en lugar de que eso a mí me cause resentimiento. El amor verdadero, ¿te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Eran dos hermanos. ¿Sí te acuerdas que era el hermano menor? Pide su herencia, se va, la despilfarra y regresa. Y cuando regresa, el papá le hace una gran fiesta. ¿Y dónde está el hermano mayor? ¿Sí te acuerdas dónde está el hermano mayor? Está a la puerta. Dice, no quiere, ni siquiera quiere entrar a la fiesta. Y no sé si te recuerdes cuando el papá sale y le dice, oye, ¿por qué no entras? Tu hermano que estaba muerto ahora vive. Y dice la palabra que el hijo mayor le dice a su padre, este hijo tuyo. Ni siquiera le dice mi hermano. Le dice, este hijo tuyo, mira lo que ha hecho y mira cómo lo celebras. En lugar de gozarse porque una alma ha regresado, está amargado porque Dios ofrece su gracia inmerecida. Hermanos, tengamos cuidado que no entre una amargura en nuestro corazón cuando Dios bendice a otros, cuando Dios rescata a otros. Que no entre amargura en nuestro corazón. No seamos como Jonás. ¿Sí te recuerdas de Jonás? Que después de que fue y predicó, me fascina la historia de Jonás. Porque después de que fue y predica y toda una ciudad se convierte. Dice la palabra que salió de la ciudad y se fue a sentar a la orilla afuera de la ciudad esperando el juicio de Dios. Y se enojó Jonás porque Dios
no castigó a Nínive. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser ministros de reconciliación. ¿Sí entienden lo que significa eso? Dios nos ha llamado a ser ministro significa ser siervo. Ser ministro significa alguien que sirve, alguien que ministra, alguien que atiende a otros. Muchas veces pensamos que la palabra ministro es un nivel muy elevado. Déjame decirte, es un nivel de servicio y es un privilegio servirnos unos a otros. Así me escucha, iglesia, porque muchas veces pensamos que el que sirve es menos. Déjame te digo, el que sirve, tenemos nosotros el privilegio de servirnos unos a otros. Y Jesús nos dio ejemplo. El que pudo, el que tenía, el que merecía que lo sirvieran, se puso de rodillas y le lavó los pies a sus discípulos. Hermanos, tú y yo tenemos el privilegio de servirnos unos a otros. Cuando alguien se goza, gózate. Cuando alguien se entristece, ve y consuela y llora con ellos. Pero no dejemos que nuestro propio celo, nuestro propio egoísmo, nuestra propia amargura sea una interferencia en la casa de Dios. Déjame decirte, todo esto es importante porque eso estaba pasando en la iglesia en Corinto. Eso estaba pasando dentro de la iglesia. No estamos hablando fuera de la iglesia. Eso estaba pasando dentro de la iglesia. Y si eso le pasó a la iglesia en Corinto, hermanos, eso nos puede pasar a nosotros también. Así que tengamos cuidado, iglesia. La palabra de Dios esta mañana es para que, Señor, me hables y para que yo tenga el oído bien abierto. El amor no es fanfarrón ni es orgulloso. Los celos, hermanos, quieren lo que otros tienen. El fanfarroneo, el orgullo, anuncian lo que yo tengo. ¿Sí se da cuenta? Es lo mismo, es el mismo egoísmo, pero ahora, en lugar de querer lo que otros tienen, ahora quiero anunciar lo que yo tengo. Quiero presumir lo que yo tengo. El fanfarrón, la palabra fanfarrón significa presumido. ¿Ha conocido a alguien presumido? Alguien que luego son bien sangrones, caen gordos. ¿Sí entienden? ¿Sí conoce a alguien? Sí, no se miren unos a otros, ¿ok? Nomás. Una de las cosas interesantes cuando estaba estudiando esto es que la palabra orgulloso literalmente significa, en el idioma original, significa inflado de aire, como que no tiene sustancia. Parece grande, pero por dentro no tiene nada. Y hermano, esta palabra es la que Pablo usa 5 veces hablándole a la iglesia en Corinto. Gente que estaba inflada, pero que no tiene sustancia. Gente que estaba inflada, llena de orgullo, pero que no tiene sustancia. Qué terrible que dentro de la casa de Dios, escúchame bien, qué terrible que dentro de la casa de Dios esto se pueda meter. El orgullo, el fanfarroneo. Es cuando quiero que el enfoque esté en mí. Es cuando solamente sirvo cuando otros me ven. Es cuando solamente doy si otros se dan cuenta que estoy dando. Es cuando quiero que me noten. Hermanos, no hay nada de malo en que nos veamos unos a otros sirviendo, pero cuando mi deseo de servir está motivado para que otros me vean, eso es orgullo. Eso no es de Dios. Así de claro lo dice la palabra. Eso no es el amor de Dios. Como si fuera algo que viniese de mí, como si fuera algo mío, hermanos. Toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo lo bueno que tenemos, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Todo lo bueno que tú tienes que puedas ofrecer a otros, eso viene de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo, en el primer
en esta misma carta, en el capítulo 4, verso 7, mira lo que dice. Dice, ¿qué derecho tienen de juzgarse unos a otros? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Te lo voy a leer otra vez. 1 Corintios 4, 7 dice, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Pablo le está preguntando a la iglesia, hay algunos de ustedes que están de presumidos aquí en la iglesia como si fuera tuyo. Déjame decirte, eso te lo regaló Dios. Que andas presumiendo como si tú lo hubieras logrado. Dios te lo dio a ti y es por la gracia de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Todo lo bueno que tenemos es por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros tenemos en qué jactarnos, en qué presumir, de qué estar orgullosos. Lo único de lo cual me enorgullezco es de mi Cristo. Todo lo demás, hermano, lo que yo pueda ofrecer es nada comparado con el amor de Cristo. No nos jactemos, no seamos orgullosos. No nos tengamos por encima de otros. No pensemos, no, es que yo hablo en lenguas, hermano. Es que yo tengo este don, es que yo hago, hermanos, todo viene de Dios y todo es para edificación de Dios. Todo es para edificación del pueblo de Dios. Suelta tu propia imagen, tu propio orgullo. Sirve sin necesitar ser visto sirviendo. Da sin anunciar el regalo. Eso es lo que Dios quiere. Voy a continuar, hermano. Dice la palabra, el amor no es ofensivo. El amor no es ofensivo. La palabra ofensivo en el original significa, cuando me puse a estudiarlo, significa quita la dignidad a los demás. Podemos pensar en las ofensas. Todos hemos sido ofendidos de alguna manera, ¿cierto? Y todos hemos ofendido en alguna manera, también es cierto. Ya sea intencionalmente o por accidente, pero todos hemos sido ofendidos, todos hemos ofendido. Todos nos hemos comportado de una manera que le quita la dignidad a la otra persona. Y esto se puede manifestar de muchas maneras, hermanos. Te voy a dar solamente unos ejemplos, pero tú y yo podemos quedarnos en este punto toda la tarde. Ser ofensivo se puede manifestar como un descuido a las personas, como una palabra hiriente, una humillación en público a otros. Cuando alguien nos ve de una manera despectiva, cuando alguien nos habla en un tono irrespetuoso, todas esas cosas nos ofenden. Hermano, la ofensa no es solamente lo que hago, es también lo que no hago. No solamente es lo que digo, es lo que no digo. Todas esas cosas pueden manifestar un corazón. Y esta mañana estaba platicando con mi hija y le preguntaba, ¿por qué crees que, de dónde vienen las ofensas? ¿Cuál es la raíz de las ofensas? Porque podemos hablar de no ser ofensivos. Podemos hablar de tener cuidado en cómo hablamos. Y hermano, déjame decirte, podemos intentarlo, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. Sin la ayuda, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos vivir una vida que agrade completamente a Dios. No podemos vivir una vida en la cual no ofendamos a otros. Las ofensas vienen por temor, por amargura, por dolores que no han sido resueltos, por tantas cosas.
Podríamos hablar tanto de esto y lo que yo creo esta mañana que va a pasar. Quiero que me escuches. Yo creo que el Espíritu Santo te va a revelar a ti porque Él te conoce más que nadie. Y a mí también. Nos va a revelar cuáles son las cosas que tenemos que soltar para que dejemos de ofender a otros. Para que dejemos de tratar mal a otros. Para que nuestras palabras, nuestras acciones, aún nuestro pensamiento agrade a Dios y sea manifestación real del amor de Cristo en nuestra vida. El amor suelta su descuido por otros, suelta las excusas. El amor considera a otros, piensa en los demás. Cuando solamente pienso en mí mismo, cuando solamente pienso en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo siento, no me importa entonces lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que tú quieras. Y por eso es importante que tú y yo esta mañana tomemos la decisión, voy a amar como Cristo, que siendo Dios no se aferró a eso, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. Que no tenía que hacerlo, pero Él te ama tanto, Él me ama tanto que se entregó a sí mismo. Número 4, el amor dice no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor deja ir su propia agenda. ¿Qué significa esto? No busca lo suyo. No es egoísta. Si se da cuenta, es lo mismo una y otra vez. Diferente manifestación, pero es lo mismo. No es egoísta. En Filipenses capítulo 2, verso 3, dice Pablo, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Estos versos básicamente nos dan un resumen de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. No seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, sé humilde, considera a otros mejores que tú. Te sientes que superior a otros, ten cuidado, eso es egoísmo. Te sientes que mereces más que otros, ten cuidado, eso es orgullo. El amor de Dios no está operando en ti. Así de claro dice la palabra. Ten cuidado. Seamos humildes. Seamos humildes. Y la última de la que quiero hablarte esta mañana dice, el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Cuando dice aquí la palabra irrita, no se irrita, en el original significa que no se agrava, que no se intensifica. La idea que da esto, hermano, no sé si alguna vez ha conocido a alguien que es como que una bomba de tiempo, que nomás estás ahora sí que con cuidado porque cualquier cosa que dices, ¡pum!, explota. Cualquier cosa que puedas hacer, ¡pum!, se levanta y empieza a arder como que andas con mucho cuidado. Es una persona explosiva, es una persona que solamente un comentario erróneo, una mirada equivocada y ya salió la erupción. Ojalá que no seamos nosotros. Pero si somos nosotros, qué bueno que estamos aquí esta mañana. ¿Okay? Porque Dios está aquí para cambiarnos. Dios está aquí para hablarnos. Hermano, la irritabilidad rara vez tiene que ver con la persona que la provoca. Te lo digo otra vez. La irritabilidad rara vez tiene que ver con la persona que la provoca. La irritabilidad tiene más que ver con lo que yo estoy cargando que no he resuelto, que no le he entregado a Dios. Las cosas, las ofensas que llevo, que esa contabilidad que llevo, que no he dejado ir.
Por eso esta mañana, una vez te lo digo, el amor deja ir, el amor suelta. En Santiago 1:9 dice la palabra: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. No dice que sea malo enojarse. Dice que hay que ser lentos para enojarnos. Hay cosas que nos deben hacer enojar, por supuesto. Jesús se enojó. El enojo es una emoción normal, pero tenemos que aprender a controlarla. No debo dejar que el enojo me controle a mí. Y dice la palabra, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Cuando dice no lleva un registro, está hablando en un idioma de contabilidad, hermanos. Está hablando, básicamente está dándole una imagen al que está leyendo, diciendo, esto es como si llevaras un libro de un contador. ¿Sabe quiénes son los contadores, verdad? Los contadores son los que llevan las cuentas de un negocio o las cuentas de la familia, los que llevan qué es cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, llevan todas las cuentas, llevan el presupuesto, llevan todo. Bueno, esta es la imagen que usa la palabra aquí Pablo diciendo no lleva un registro. ¿Sabes cuál es el problema? Que la iglesia en Corinto estaba llevando un registro, por eso se lo está diciendo. No es que aquel dijo esto, no es que aquella dijo aquello, es que tú dijiste esto. Y llevaban un registro de las ofensas recibidas. En contabilidad es necesario, pero en las relaciones del amor, eso daña el propósito de la iglesia. Eso daña el mover de Dios. Cuando llevo ese libro a donde quiera que voy, y de repente, cuando me encuentro en una situación difícil, saco mi libro y empiezo a sacar y a hacer un recuento de esas cosas que no han sido resueltas. Hermanos, el amor verdadero, escúchame bien, el amor verdadero nos invita a cerrar el libro. A cerrar el libro. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando a dejar ir las ofensas. Quiero que me entiendan, no estoy diciendo que ignoramos que la ofensa ocurrió. No estoy diciendo que negamos lo que pasó. No estoy diciendo eso. Hay cosas en las cuales todos hemos sido ofendidos. Y hermanos, Dios no quiere que nos mantengamos atados a algo que alguien nos haya hecho del pasado. Esta mañana Dios quiere que seamos libres. Que seamos libres de toda ofensa. Cerrar el libro no significa que la ofensa no ocurrió, sino que significa que dejo de usar esa ofensa como una arma. Significa que dejo de traer a la memoria cada vez que hay un problema, cada vez que hay una discusión. Significa que dejo que la herida de ayer ya no afecte cómo vivo hoy. La dejo ir. Significa, hermano, que perdono. ¿Hay alguna ofensa que tengas que perdonar? ¿Hay algo en tu corazón que tengas que perdonarle a alguien? Quizá sabes que muchas veces las ofensas más duras de perdonar son aquellas que llegan de la gente más cercana a nosotros. De papá, de mamá, de tu pareja, de tus hijos, de la gente que está más cerca de ti. Esas son las que a veces cuestan más trabajo dejar ir. ¿Por qué? Porque son las que más duelen. ¿Hay algo que tengas que dejar ir esta mañana?
Algo que tengas que perdonar esta mañana. A veces son heridas que han estado ahí por años, hermanos, por décadas quizá. Hay algo que tengas que perdonar esta mañana. Y alguien podría decir, es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe el dolor que me causaron. Quiero decirte, tienes razón, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Dios nos dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, porque Dios nos perdonó a nosotros. Hermano, no perdonamos a otros porque lo merezcan. Perdonamos a otros porque yo no lo merecía. Te lo voy a decir otra vez. Perdonamos a otros no porque yo lo merezca, no porque ellos lo merezcan. Los perdonamos porque yo no merecía ser perdonado. Y si a mí me perdonaron sin merecerlo, ¿quién soy yo para no perdonar a otros? Esta es una palabra dura, pero es una palabra que quiere traer libertad para que dejes de estar atado al pasado. Suelta el ayer. Suelta el ayer. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Es uno de mis pasajes favoritos. Te lo voy a leer. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú, quien perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su especial pueblo? Una vez más tendrás compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Hermanos, esta es la palabra del pueblo de Dios, dándole gracias a Dios porque Dios sigue perdonando a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo es un pueblo imperfecto, como la iglesia en Corinto era una iglesia imperfecta, como la iglesia Nueva Vida es una iglesia imperfecta, pero tenemos un Dios cuyo amor es perfecto y está aquí esta mañana para perdonarnos, para que tú y yo podamos perdonar a otros. Bueno, la pregunta esta mañana, cuando leemos, el amor no es celoso, el amor no es fanfarrón, no es orgulloso, el amor no es ofensivo, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas. Hermano, la pregunta esta mañana no es si estás de acuerdo con el apóstol Pablo. La pregunta esta mañana no es si te parece bien. La pregunta esta mañana es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el orgullo? ¿Qué vas a hacer con el registro de las ofensas que llevas? ¿Qué vas a hacer con esas cosas que Dios te ha revelado el día de hoy? Que es tiempo que las dejemos ir, que es tiempo que las soltemos. ¿Qué vas a hacer? Worship team, you guys can come. ¿Qué vas a hacer? El amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios está aquí para liberar. Esta mañana hablamos de que lo que el amor de Dios en nuestra vida nos da liberación para que nosotros podamos vivir de esa manera. Pero yo no puedo solo y tú no puedes solo.
necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder amar a aquellos que a veces son difíciles de amar, aquellos que nos han ofendido, y para poder hacerlo de una manera correcta. Te voy a invitar esta mañana a que te pongas de pie para que hagamos un par de oraciones. La primera oración esta mañana es una oración de arrepentimiento. Es decirle, como te lo dije esta mañana, esta palabra fue para la iglesia en Corinto y esta palabra es para nosotros esta mañana, ¿ok? Porque yo no sé si a lo mejor hay celos en tu corazón o a lo mejor hay orgullo en tu corazón. A lo mejor tu hablar ha sido ofensivo, a lo mejor tus actitudes son ofensivas. A lo mejor te irritas fácilmente, o a lo mejor llevas ese librito de ofensas listo para sacarlo en la primera oportunidad cuando alguien te lastima, cuando te sientes atacado. Lo primero es que vamos a tener que pedirle perdón a Dios. Señor, perdónanos. Señor, así como lo dijiste en tu palabra, tú eres quien perdona la culpa de tu pueblo. Esto es entre tú y Dios. Y si hay algo de esto en tu vida, si hay celo, irritabilidad, ofensas, falta de perdón, esto es entre tú y Dios. Vamos a decirle: Dios, te pido perdón. Quiero dejar ir estas cosas esta mañana, Dios. Todos con sus ojos cerrados. Si ese eres tú esta mañana, que tienes que dejar eso ir. Tienes que dejar eso ir, alguna de esas cosas. Quieres aprender a amar mejor, aprender a amar a otros como Dios ama. Si ese eres tú, vamos a levantar la mano y decirle: Señor, sí, Señor, yo soy. Soy el que necesita tu perdón, soy el que necesita tu liberación. Yo soy el que necesita cerrar el libro de ofensas, porque tú cerraste mi libro y lo echaste a lo más profundo del mar. Señor, aquí estamos esta mañana. Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia. No tengas temor. Si ese eres tú esta mañana, solamente levanta tu mano al cielo y dile: Señor, necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Háblanos, Señor, esta mañana. Libéranos, Señor, de toda ofensa. Libéranos, Señor, de todo celo, de todo orgullo. Libéranos, Señor, de buscar nuestra propia agenda, de buscar nuestro propio interés. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a amar como tú amas. No podemos solos, Señor. No podemos sin el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y tócanos. Espíritu Santo, ven y ministranos.